pensamiento y este tema lo he titulado como Recuerda siempre. ¿Y por qué recuerda siempre, mis amados hermanos? Fíjense que la memoria es algo muy extraño, ¿no? Hay cosas que honestamente preferiríamos nunca volver a recordar, pero que nos cuesta muchísimo trabajo olvidar. Y hay otras cosas que nos encantaría recordar y de repente se nos olvidan hasta en muchas ocasiones con demasiada facilidad. Y es así nuestra memoria, ¿verdad? Es muy intrincada, de hecho los estudios que se han logrado realizar pues nos dan una idea que nuestra memoria es algo tan fascinante, tan increíble que verdaderamente solamente un ente tan poderoso, tan creativo como es nuestro Dios, pudo haber diseñado. ¿Para qué? Para que nosotros tuviésemos esa condición de la memoria. Y nosotros tenemos que ver que hay cosas que son muy importantes que una sociedad como conjunto no olvidemos. Por ejemplo, ahorita se está dando a la tarea mucha gente que no conoce del amor y el temor de Dios, de buscar la manera de llevar a nuestra sociedad algo de lo que no somos. Quieren mantener esa condición de el género X ahora, permitiendo que en el acta de nacimiento de un niño aparezca un sexo indeterminado o indefinido, un género propiamente. Y por lo tanto eso pues simplemente está en deterioro ya de nuestra sociedad, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que debemos de recordar. Dios nos hizo como sociedad para mantenernos dentro de un matrimonio, para mantenernos dentro de una familia constituida por varón y hembra, así como lo dice Génesis, pero desgraciadamente a mucha gente ya se le empieza a olvidar y cosas como esa pues van a traer tarde que temprano el gran deterioro a nuestra sociedad. También, por ejemplo, en todo el mundo vemos memoriales de guerra con los nombres de aquellas personas que murieron por su país. Prácticamente en todos los países, sobre todo en las capitales, en las ciudades capitales de los países, normalmente tienen un memorial recordando a sus héroes, ¿verdad? Por ejemplo, quiero decirles que hay hasta eslogans que se han generado para que siempre estén recordando a sus héroes, como el no olvidaremos, como eh, como por ejemplo, el del 2 de octubre no se olvida, y cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, hay un dicho que dice, aquellos que olvidan el pasado están condenados a repetirlo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros debemos de considerar que hasta cierto punto, en cierta medida, tenemos control sobre nuestra memoria. Hay algunas cosas que la Biblia nos dice que olvidemos, mientras que también se nos insiste en otras que recordemos constantemente. Por ejemplo, la institución de la Cena del Señor, ¿verdad? Dice que no olvidemos eso, que hagamos ese ejercicio de compartir los elementos de la Cena del Señor en memoria de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él regrese. Entonces, nosotros tenemos honestamente la gran opción, porque Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío, que esa opción nos puede llevar a elegir olvidar o recordar lo que queremos. Entonces, hoy vamos a ver que la palabra recordar en sus diferentes formas, tanto hebreas como griegas, sale alrededor de 250 veces en la palabra de Dios. Imagínense qué tan importante es recordar. Entonces, como les decía hace ratito, es fácil olvidar muchas veces hasta lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Muchas ocasiones el enemigo trae artimañas, mensajes de mentira, en donde nos hace como que sentir que todo lo que hemos logrado, que todo lo que tenemos es por nuestro esfuerzo y nuestra propia voluntad. Y como que así olvidamos lo que Dios verdaderamente hace en nosotros.
Hay gente que ha obtenido, por ejemplo, la bendición de la sanidad, de la salud, ¿verdad? Y pues tristemente se le olvida de repente y hay gente que hasta le da la gloria, el honor a entes diferentes, sobre todo a entes espirituales que consideran algunos en santidad, en idolatría, y le dan la gloria y la honra a esa persona o ese ídolo. Entonces es muy fácil, muchas ocasiones, que nosotros nos demos a la tarea de olvidar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y es importante mirar en retrospectiva hacia el pasado un poquito, nuestra propia vida, así como la historia de lo que hemos vivido, tanto como iglesia, como sociedad, como humanidad, ¿verdad? Y vamos a recordar constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros para glorificar su nombre, no para tener una atadura, no para tener un peso de lastre, sino para glorificar el nombre de Dios, mis amados. Les decía, en la última cena Jesús instituyó, ¿verdad? El servicio de la cena del Señor para que no olvidemos el suceso central de la historia del mundo, la muerte y resurrección de Jesús. Hoy vamos a ver en el Salmo número 45, del versículo 10 al 17, que nos lleva propiamente a entender que debemos recordar constantemente, siempre, a Jesús. Y por eso le puse el título del día de hoy, Recuerda siempre. ¿A quién? A tu Dios Todopoderoso. ¿Ah? Dice el Salmo número 45, versículo 10 en adelante. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Dice, serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Vemos aquí cómo las generaciones van y vienen, pero el nombre de Jesucristo será recordado por siempre, por la eternidad y hasta la eternidad. Es el nombre que se ha dado por sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, de las personas que estén en el cielo, de los que estemos en la tierra y aún de los que estén debajo de la tierra, y hasta que todas esas personas confesemos que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, ¿verdad? Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será recordado por siempre y para siempre. El Nuevo Testamento aplicó a este salmo a nuestro Señor Jesucristo y lo aplicó ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 8. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, mis amados, en Hebreos 1:8, para que de esa manera lo podamos poner en el contexto correcto. Y dice la palabra de Dios, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y efectivamente así es como nos lo está describiendo este salmo, ¿verdad? La iglesia primitiva, la iglesia de los primeros años, cuando todavía los apóstoles estaban todavía en este mundo, ¿verdad? Vio su relación con Cristo reflejada en las relaciones entre el novio y la novia, tal como se describen allí. Entonces, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo ama a la iglesia. El rey está cautivado por tu hermosura, dice el versículo 11 del Salmo 45. Entonces, ustedes y yo debemos aprender a honrar a Jesús porque Él es nuestro Señor. Así lo declara el Salmo. Dice el versículo 17, haré que tu nombre se recuerde por todas las generaciones. Por eso las naciones te alabarán eternamente y para siempre. Por lo tanto, podemos ver aquí que Jesús es el Rey, ¿verdad? Y Él será recordado por toda la eternidad.
Toda nación lo alabará por los siglos de los siglos, según lo que dice Apocalipsis 5:13. Vamos a leer Apocalipsis 5:13, porque ahí vemos cómo el Señor refleja esa verdad, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Entonces, así como los cuatro seres vivientes decían amén, ustedes y yo con gozo, con una autoridad, con denuedo, podemos decir amén, que así sea, que el Señor Jesucristo sea alabado por siempre y para siempre, ¿verdad? Por todas las generaciones, por todas las naciones. Eso es lo que nosotros anhelamos y va a ser en algún momento. También tenemos que ver que debemos alabar al Dios Todopoderoso, porque Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Vamos a pedirle que nos ayude a perpetuar su memoria por todas las generaciones. O sea, tu responsabilidad y mi responsabilidad es que la siguiente generación, la que viene atrás de nosotros, reciba toda esta información para efecto de que pues, ellos también puedan alabar y servir a ese mismo Dios todopoderoso, así como ha venido siendo de generación en generación, ¿verdad? Y que todos y cada uno de los seres vivientes lo alaben por los siglos de los siglos. Amén. Esto pues nos tiene que llevar también a una condición muy particular. En Lucas capítulo 16, del versículo 19 al capítulo 17, versículo 10, la palabra de Dios nos enseña también a recordar al pobre, al menesteroso. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Lucas. Dice Lucas 16, del versículo 19 a Lucas 17, versículo 10. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, di conmigo Hades, ahí fue sepultado el hombre ahí llegó. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. Si ustedes pueden ver, la palabra cima está escrita con S, y eso nos da un indicativo muy correcto de observar que la palabra cima con S quiere decir lo más profundo. Así como hay una cima con C que quiere decir lo más alto de una montaña, pues la cima con S es lo más profundo de un abismo. Entonces dice él, ¿verdad? Hay un gran abismo, hay una gran profundidad que está puesta entre ellos, los que van al Hades, los que van a sufrir eternamente y para siempre, ¿verdad? Atormentados en esa llama de fuego que nunca se extinguirá, y los que vamos al seno de Abraham. Es una diferencia abismal, mis amados hermanos. Y esto lo tenemos que recordar siempre, ¿no? Entonces, dice: de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes, o sea, de el cielo al infierno, no pueden, ni los de allá pueden pasar para acá. O sea, los del infierno no van a poder pasar al cielo. Se acabó. Dice: entonces le dijo el rico, le dice a Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos. El rico entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, pues tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de los muertos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Después en el versículo 1 del capítulo 17 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Aquí hay una advertencia, amados hermanos, y sobre advertencia no hay engaño. Es imposible que ustedes y yo no tengamos tropiezo en esta vida, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros vamos a llegar en el momento en que vamos a tropezar, vamos a caer. Pero dice nuestro Señor Jesucristo, más ay de aquel por quien vienen. Cuidado y seas tú el que provoque el tropiezo de tu hermano o de la persona que está a tu lado. Dice, mejor le fuera que le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos entonces nuestra fe, ¿verdad? Porque para llegar a esos puntos, ¿verdad? Cuantas veces te tengan que decir perdóname y tú tengas que perdonar, necesitas una fe grande, mi amado, porque de verdad que es bien difícil que después de que te la aplican 1, 2, 3, 4, 5 veces la misma situación y te vienen y te dicen perdóname, se necesita mucha fe para poder llegar a perdonar a aquel que te ofende de esa manera. Pero nuestro Señor Jesucristo no nos está diciendo si quieres o si puedes. Te está dando una orden y te va a ayudar a través de la fe que tú has ejercido en Él. Amén. Entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y los obedecería. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor Jesús. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan para ustedes mismos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Muchas veces pensamos que hemos hecho mucho para el reino de los cielos y lo único que podríamos alcanzar a decir es siervo inútil. Apenas hice lo que tenía que hacer. Ustedes y yo tenemos que aprender a dar nuestro extra, llevar un kilómetro más, hacer algo extra para el reino de los cielos. Y entonces podremos decir otra cosa diferente. ¿Eh? ¿Qué quiere decir todo esto, mis amados? Vamos a poner en orden todo. Si tú tienes comida para todos los días, tienes un par de zapatos y un techo sobre tu cabeza, eres increíblemente rico comparado con la mayor parte del resto del mundo, así como lo oyes. Efectivamente así es. Muchísima gente en el mundo, alrededor del mundo, amados hermanos, ni siquiera tienen lo básico, lo que tú y yo tenemos ya como por default, ¿verdad? Que ya ni siquiera le damos gracias a Dios porque podemos calzarnos un par de zapatos. Yo creo que aquí en la audiencia en este momento hay todavía gente que pudo calzarse un par de zapatos hasta que tuvo 8, 10, 12, no sé, 13 años y que apenas pudo calzar un par de zapatos. Hoy en día es muy difícil, sobre todo los que por lo menos tenemos ya internet, ¿verdad? O tenemos un equipo celular o un dispositivo en donde podamos tener internet, pues sería muy difícil que pudiéramos pagar un internet o un servicio celular y no pudiésemos calzar un par de zapatos, ¿verdad? Con esto me estoy dando a entender de que nosotros, todos ustedes y yo, quienes escuchan este devocional y quienes lo escucharán,
pues tienen tecnología. Eso nos lleva a entender que por lo menos comida, zapatos y techo, o sea, abrigo y techo, se tienen. Y somos muy ricos comparados con aquellos que desgraciadamente ni eso. Ahora, si te llevo al punto de que si posees un automóvil o incluso una bicicleta, pues eres mucho más rico que también comparado con muchísima gente del resto del mundo. Este pasaje debe suponer para ti y para mí un gran desafío cuando vemos nuestra situación comparada con toda la pobreza que hay alrededor del mundo. Y debe ser también un desafío para nuestra sociedad cuando vemos simplemente, ¿verdad?, a los países que de alguna manera están pasando por una situación crítica. Eh, Ahora, con la situación global, pues ya vemos a países tan alejados de nosotros como África, pues ya lo vemos a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Vemos a esos países ya tan cercanos por la globalización, como si estuvieran ahí tocando en nuestra casa, pidiendo apoyo, pidiendo auxilio, ¿verdad? Entonces, así como el hombre Lázaro, que estaba ahí pidiendo apoyo al rico, pues así justamente podemos sentir que hay mucha gente en necesidad a la que podemos tenderle la mano, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que recordar siempre, ¿verdad? Esta parábola es una advertencia, es una parábola y por lo tanto no es una enseñanza completa acerca de la vida después de la muerte. Tendríamos que dilucidar más acerca de esto, estudiar más, pero por lo menos nos da una asomadita así para lo que vendrá después de la muerte. Las palabras de Abraham al hombre rico, ¿verdad? Que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días, pero solamente a aquellos de los que consideraba que iba a recibir algo a cambio. Porque vemos que Lázaro estaba mendigando afuera, ¿verdad? Y obviamente él estaba deseando siquiera comer migajas. O sea, no es como el hombre que en otra parábola el Señor dice, vayan, salgan a la calle y traigan a la gente que esté coja, ciega, que no tenga dinero, porque a esa gente, ¿verdad? Pues obviamente este rico no le iba a poder sacar nada de provecho. Entonces, él ofrecía banquetes para gente pudiente. Y entonces, fíjense, las palabras son inquietantes, lo que dice después la palabra de Dios ahí en el versículo 25. Le dice, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal y te pedía ayuda, te pedía que le ayudaras, que le apoyaras. Entonces, el hombre rico fue juzgado por no actuar en favor de los pobres. Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo así nos lo ha demandado también. Dice, yo vivo, perdón, ustedes y yo, que vivimos en una condición, ¿verdad?, en donde podemos tener relativamente lo extra aún de lo que necesitamos básicamente, pues vivimos, se los voy a poner así bien claro, lujosamente todos los días, comparado con la gran mayor parte del mundo. Si vemos las estadísticas, mis amados hermanos, nosotros somos súper privilegiados. El hombre rico en ese momento era consciente de la pobreza de Lázaro, ¿sí o no? Estaba a su puerta, a la puerta de su casa. Seguramente lo veía cada que pasaba y a lo mejor hasta lo repudiaba, a lo mejor por ahí le daba un patadón, vete de aquí a otra parte, ¿verdad? Sus llagas seguramente hedían, dice que hasta los perros iban y le lamían. Seguramente el hombre rico lo corría, lo sacaba de allí, ¿verdad? Y era consciente porque estaba tendido en su puerta, estaba lleno de llagas, se sentaba en el suelo a la puerta del rico, quería llenarse con lo que caía, las migajas de la mesa del rico. Hermanos, hoy los medios de comunicación global nos hacen cada vez más conscientes de la pobreza que en el mundo existe. Y ahora es el tiempo de actuar. Tenemos aún mucho menos excusas que aquel hombre rico. En el Antiguo Testamento el pueblo, ¿verdad?, estaba llamado a actuar
según la palabra de Moisés y la de los profetas. Y nosotros ahora estamos llamados a recordar y vivir la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia? En el Antiguo Testamento estaban llamados a recordar la ley. Ahora tú y yo estamos llamados a recordar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta parábola, mis amados hermanos, no es meramente un ataque al hecho de ser rico, no. Recuerden que Dios no está peleado con las riquezas. Después de todo, Abraham era extremadamente rico y se le representa en el cielo, ¿verdad? De hecho, dice la palabra de Dios que Lázaro llegó al seno de Abraham. Pero si leemos en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, nos damos cuenta de que Abraham era un hombre rico, poderoso en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que hace verdaderamente esta parábola, el ataque directo a qué condición? ¿Al hecho de ser rico? No. Lo hace a el hecho del amor por el dinero que el hombre rico revela, ¿verdad? Cuando en su estado espiritual genera una falta de relación con Dios que no lo pudo llevar al arrepentimiento, ni mucho menos a la fe. Él nunca se quiso acercar a Dios. Él siempre quiso estar en su propia condición, en la condición de que él poseía y por lo tanto no necesitaba, entre comillas, de Dios. Eso es lo que verdaderamente ataca esta parábola a la condición de ser rico. Una persona puede ser increíblemente rica, multimillonaria, pero si tiene el temor de Dios y en humildad reconoce que es Dios quien es el que provee, déjenme decirles que ellos también tienen el derecho de la salvación y vida eterna. Si una persona rica deposita su fe y su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador, y esto lo lleva a dar fruto de arrepentimiento y lo lleva a dar fruto en el Espíritu, en donde él seguramente va a empezar a hacer lo correcto con su economía, a ser un buen mayordomo, pues déjenme decirles que va a estar en excelente condición delante de Dios. Pero si es su avaricia, si es lo que donde pone su tesoro está en el dinero y no su corazón está en su tesoro, que es el dinero, y no en el Señor, pues ahí aguas, ¿verdad? Cuidado. Entonces, cuando se da cuenta de su error, una vez que muere y se da cuenta a dónde llega, pues le suplica a Abraham y le dice, si un muerto resucita y se les aparece a mis hermanos y a mi padre, ellos se van a convertir. Y pues Abraham le replica y le dice, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, pues mucho menos se van a convertir, aunque alguien se levante de entre los muertos. Hay personas, mis amados hermanos, que están viendo y no ven. Se les muestra el evangelio de Jesucristo, se les muestra el amor de Dios y aún así hacen un rechazo abierto a la bendita palabra de Dios y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense bien que si el hombre rico hubiera escuchado a Moisés y a los profetas, pues obvio esto lo habría llevado al arrepentimiento genuino, a hacer teshuvá, y habría puesto su fe en Dios. Y por supuesto, al narrar esta parábola de nuestro Señor Jesucristo, Lucas está confrontando a cada uno de nosotros con el hecho de que tenemos aún menos excusas ahora que tenemos la prueba de que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Y se nos desafía a arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, todo esto viene a redundar en nuestra relación íntima con Dios, basada en la fe y en el arrepentimiento. Si no tenemos esos elementos, mis amados hermanos, en nuestra vida, si verdaderamente no tenemos un arrepentimiento genuino de nuestra mala conducta, de nuestra antigua naturaleza de ser, de nuestro estilo de vida pecaminoso, y no depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, desgraciadamente esto no va a poder llevarnos a la vida eterna. Tenemos que reconocer nuestra condición. Fíjense que esto continúa en el capítulo 17, ¿verdad? Como leímos. Jesús nos llama a vigilar nuestra vida atentamente para evitar causar que otros pequen o caigan en las trampas tendidas
hasta por nosotros mismos. Muchas veces nos hemos dado a la tarea, ¿verdad?, de señalar actitudes, de señalar comportamientos de otras personas. Y no nos damos cuenta que nosotros mismos nos estamos acarreando, ¿verdad?, ese señalamiento. Porque es bien fácil ver ¿cómo se llama? La viruta, esa pequeña estilla que puede tener una persona en su ojo y no darnos cuenta de la gran viga que cargamos en el nuestro. Entonces, no hagamos que otras personas caigan por nuestro señalamiento, por nuestro mal testimonio, por el hecho de que decimos y no hacemos, y todo ese tipo de situaciones. Tenemos que vivir una vida constante de perdón, por ejemplo. Mucha gente se está fijando en todo lo que hacemos. Recordemos que tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro. Y si tú no eres capaz de perdonar a alguien, la gente se da cuenta. Y entonces te puede con mucha facilidad decir, oye, tú predicas del perdón de Dios, pero tú no perdonas, ¿qué onda? ¿Quieres que yo me convierta a lo que tú haces? Desgraciadamente, en muchas ocasiones nuestro testimonio lleva a mucha gente a decir, mira, para ser cristiano como dice esa persona que es y verlo como es, mejor déjame como estoy. No quiero ser cristiano. No quiero escuchar lo que ustedes dicen porque me dan la respuesta de mis preguntas de que todo lo que dicen no tiene sentido porque no hacen lo que predican. Recuerden que nosotros podemos hablar muy bonito y convencer con nuestro vocabulario, con nuestra buena verborrea, pero lo que verdaderamente va a arrastrar a una persona a los pies de Cristo es nuestro comportamiento. Amén. Entonces, tenemos que vivir una vida de perdón constante. Debemos perdonar incluso a aquellos que pecan contra nosotros aún 7 veces al día. Y después el Señor nos pone el estándar, ¿verdad? Todavía mucho más alto cuando le contesta a Pedro. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, el número de la perfección. Hasta que esa persona comprenda que lo que está haciendo te daña, te lastima y que puede venir a un arrepentimiento y dejar de hacer lo que hace. Amén. Los discípulos se dan cuenta de que esto solamente es posible con una gran fe y por eso le piden a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Aumenta nuestra fe. Jesús responde de inmediato. Sabemos cómo responde nuestro Señor Jesucristo con una inteligencia, pero fenomenal, ¿verdad? Dice, si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y él les haría caso. El árbol lo haría. Entonces, esta es la fe que nos lleva a la humildad. Sea lo que sea que hagamos en el servicio a Dios, mis amados hermanos, nunca podemos echárselo en cara a Dios como algo que nos debe. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes hemos trabajado en nuestros ministerios para el Señor? Yo sé que muchos. Veo aquí a muchos de los hermanos que para la gloria de Dios se ofrecen en el servicio y cumplen con sus actividades. Pues todo lo que hagamos, mis hermanos, nunca podremos hacer como para echárselo en cara y decir, yo hice esto. ¿Verdad? Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo lo que vayamos a hacer de aquí en adelante, simplemente debe ser por gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Al final del día, todo lo que podemos decir, ¿verdad? Somos siervos inútiles, como les decía hace rato. No hemos hecho más que solamente cumplir con nuestro deber. Y es así que tenemos que ubicar que la fe es un músculo que crece al estirarse. Por lo tanto, es una de las maneras de ver incrementada nuestra fe, ¿verdad? Cuando tú y yo hacemos lo que Dios nos pide hacer. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo para hacer para lo que fuimos diseñados. Y así va a crecer nuestra fe. Cuando tú y yo ponemos en ejercicio, ¿verdad? Lo que fuimos llamados a hacer a través de nuestra creación. Tú te has preguntado,
¿Cuál es el motivo de que tú estés aquí en esta tierra? ¿Para qué fuiste creado? ¿Qué es lo que verdaderamente Dios se propuso en tu vida para poder dártela propiamente? Hay que empezar a preguntarse ese tipo de cosas. Entonces, simplemente hay que hacer para lo que Dios nos diseñó. ¿Quieres saber para qué Dios te diseñó? Estás por el mejor camino. Todos estos devocionales te están mostrando y te van a ir indicando propiamente para qué fuiste diseñado, para qué Dios te trajo a este mundo. Amén. Poco a poquito el Señor te lo va a ir mostrando. Y por otro lado, si quieres evitar oír las inquietantes palabras que dijo Abraham al rico, hijo, recuerda, ¿verdad? En el futuro, ya cuando estamos llamados a la presencia de Dios, ahora es el tiempo de responder arrepintiéndonos, poner nuestra fe verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo y vivir esa fe, especialmente en nuestra respuesta a los pobres. Recuerda siempre, o siempre recuerda. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros, que perdone nuestros pecados, aun cuando no podemos visualizarlos, porque en muchas ocasiones, ¿verdad? Pasamos por alto muchas cosas de las que Dios nos manda hacer y que nos ayude siempre a perdonar y aumentar nuestra fe, que abra nuestros ojos para que veamos las necesidades de todas aquellas personas que nos rodean y que en la medida de lo posible, sin que nos metamos en problemas económicos, porque tampoco nos llama a eso el Señor, en la medida en que el Señor nos provee, en la medida que el Señor hace prosperar nuestra economía, pues tengamos a bien actuar de inmediato a favor de aquellos que son pobres. Dice la palabra de Dios, por cuanto hiciste esto a alguno de mis hijos, me lo hiciste a mí. Y le podremos decir, Señor, ¿yo cuando hice algo? Cuando viste a un pobre y le ofreciste, ¿verdad? Cuando viste a un pobre y le apoyaste en su necesidad, cuando viste a un pobre y le diste de beber, cuando viste a una persona que tenía hambre y le diste provisión porque yo te la envié, allí tú fuiste el que hiciste eso por mí. Y vas a decir, Señor, muchas ocasiones vi a alguien que necesitaba de mi ayuda, de mi apoyo, y muchas veces ni siquiera económico, hermanos. Y ni siquiera me fui capaz de acercarme, perdóname. Si hoy este es el caso para ti, no te basta más que arrepentirte, pedirle perdón al Señor y de aquí en adelante cambiar tu actitud hacia las personas a las que tú puedes dar lo que has recibido de gracia. Amén. Y vas a ver cómo esto nos va a llevar a una dimensión completamente diferente. Vamos a seguir creciendo en nuestra fe y esto nos tiene que llevar también a estar recordando constantemente lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a orar en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, que Dios nos traiga en bendición, que Dios nos siga proveyendo, que Dios nos tenga en esos números de gente privilegiada en este mundo, que tenemos aún más de lo básico, aún más de lo que podríamos necesitar. Y van a ver que de verdad estamos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.